Hola a todos y todas, bienvenidos a esta segunda charla de este ciclo de 4 charlas online que hemos denominado Evaluación Formativa en el marco del Decreto 67. Esta es la segunda de un ciclo de 4, ya, donde vamos a estar hablando el día de hoy en específico respecto a la implementación de la evaluación formativa en el marco del Decreto 67. Ya vayan contándome de dónde nos siguen, de dónde nos están viendo, de qué comunas de Chile, esperando que se encuentren bien en sus casas, ¿cierto? Haciendo cuarentena, en este tiempo también de incertidumbre, ¿no? En ese contexto es que hemos decidido comenzar con este ciclo de charlas para ir apoyando la labor docente y el panorama al que nos vamos a ver enfrentados cuando todo esto pase ya y se vuelva a clases regulares. Así que vayan contándonos de dónde nos siguen, de dónde nos están viendo. Hoy día, al igual que en la charla anterior, haré la exposición de la charla y al término de esta habrá tiempo para responder preguntas. Así que las pueden ir dejando en la cajita de comentarios acá abajo. Ya, pero van a ser respondidas al final, no durante la charla. Así que reitero, le doy la bienvenida a quienes se están uniendo recién a esta transmisión en vivo, a esta charla que va a comenzar en 5 minutos, para que vayamos, ¿cierto?, comenzando a hablar de este segundo tema, que es la implementación ya del Decreto 67. ¿Cuáles son los cambios que trae este decreto a la práctica docente? ¿Qué cambios incorpora en términos de evaluativos también? ¿Cómo va a ser considerado, ¿cierto?, el tema de la repitencia y la promoción? ¿Cuáles son las nuevas exigencias? Así que vayan contando de dónde nos siguen ahí en la cajita de comentarios y sus consultas las pueden dejar al final. Pero hoy vamos a estar hablando básicamente de la implementación del decreto. La charla anterior estuvimos hablando sobre evaluación formativa, que es uno de los grandes pilares del decreto, ¿cierto? Hoy seguiremos un poco en esa misma línea, pero vamos a ir hablando también de cuáles son los cambios que produce en la práctica docente la inserción del decreto y de qué manera la práctica de nosotros como profesores y profesoras se va viendo cambiada, modificada y mejorada también a raíz precisamente del decreto. Vamos a estar hablando también de lo que quedó pendiente en la charla anterior, que solo lo enuncié, el concepto de proceso, progreso y producto en aprendizaje y evaluación y de qué forma tienen que ver estos 3 conceptos con la evaluación formativa y lo que más ha salido en los medios de comunicación, ¿no?, que tiene que ver con la promoción y la repitencia de los estudiantes. Así que vamos a estar comenzando en 5 minutos más. Cuéntenme de dónde nos están viendo, de qué regiones o colegios de Chile nos están viendo. Y recuerden que el material de esta charla, el material digital, va a estar disponible para descarga mediante un link al término de la charla que va a quedar acá también en la cajita de comentarios. Mi nombre es América Muñoz, soy profesora de lenguaje, tal como aparecía en las gráficas de difusión, y soy coordinadora académica de Consultora Siemens. Por lo tanto, hoy vamos a estar hablando en esta segunda charla de lo que tiene que ver un poco con el decreto mismo, con la ley. Quizá muchos de ustedes ya han tenido oportunidad de irlo revisando con sus equipos directivos, con sus colegas, y es muy interesante de qué forma también se hace una bajada del decreto hacia las aulas y hacia la práctica docente. Precisamente de eso vamos a estar hablando hoy en día, porque una cosa es el decreto y otra es de qué manera afecta mi práctica docente del día a día. ¿Qué voy a tener que hacer de distinto o qué cosas o prácticas que antes tenía voy a tener que modificar debido a la presencia de esta nueva legislación ya normativa, ¿cierto? Recordemos que el decreto 67 fue publicado el año 2018, sin embargo la obligatoriedad de aplicación parte desde este año escolar, que además ¿cierto? Se ha ido configurando como un año complejo debido a la contingencia dada por la pandemia actual, ¿cierto? Estamos con suspensión de clases, eventualmente se vuelve a fines de abril, y en ese escenario es que como consultora CIEMAX también queremos apoyarlos y darles
así como un empujoncito, ¿no? Para ir digiriendo todo lo nuevo que venía para este año y que debido al contexto al que nos estamos enfrentando está siendo complejo de digerir también, tanto para los estudiantes y sus familias como para nosotros como docentes, porque todos también tenemos una familia de la cual preocuparnos, también somos humanos, también nos estamos cuidando de no contagiarnos, ¿cierto? Pero además tenemos una serie de exigencias nuevas para este año y en ese contexto es que hablar del decreto 67 nos pareció una necesidad dentro de lo que se levanta, ¿no? Dentro del diálogo con los profesores y de los colegios que como CIEMAX asesoramos a lo largo de todo el país. También vamos a estar hablando hoy día sobre las implicancias de la repitencia, porque en medios de comunicación ha aparecido mucho, por ejemplo, que los niños ya no pueden repetir. Sin embargo, lo que se elimina es la repitencia automática. Sin embargo, hay un protocolo, un procedimiento respecto a la decisión de promoción o repitencia de los estudiantes. Así que también la opinión de nosotros como profesores, como expertos de esta área, respecto a cómo se trabaja esto, ¿no? Porque la idea que va quedando instalada en los medios de comunicación es que ahora, bajo ningún punto de vista, ningún estudiante va a poder repetir lo que no es así, ¿ya? Eso lo vamos a ir aclarando también artículo por artículo de acuerdo a los que instalan en mayor medida una modificación a la práctica docente. Así que reitero, quienes se están uniendo, de a poquito les doy la bienvenida a esta segunda charla respecto de la implementación de la evaluación formativa en el marco del decreto 67. Recordar que al igual que en la charla anterior, el material va a estar disponible para descarga en un link que va a quedar acá en la cajita de comentarios. ¿Ya? Entonces vayan contándonos de dónde nos están viendo, de qué lugares de Chile, y las preguntas van a ser respondidas al término de la charla. ¿Ya? Así que eso. Bueno, para comenzar a este ciclo lo denominamos evaluación formativa en el marco del decreto 67 y lo separamos en 4 ítems. En la charla anterior estuvimos hablando sobre evaluación formativa y dando muchos tips para cómo aplicar la evaluación formativa en el aula. En cambio, en la charla de hoy vamos a estar hablando sobre los cambios que propone el decreto, la noción de proceso, progreso y producto en aprendizaje y evaluación y los requisitos para la promoción. Desde ahí entonces el decreto propone varios cambios y es un decreto breve. Yo creo que a todos como docentes lo que más nos sorprende es que es un decreto muy cortito. Sin embargo, posteriormente se publican las orientaciones para la implementación del decreto 67, que son mucho más extensas que el propio decreto y que están para consulta en los sitios web de Currículum en Línea y de la Agencia de Calidad, ¿cierto? Desde ahí, entonces, en esta síntesis, vamos a hablar de los principales cambios, de qué artículos se derivan y a qué refieren, porque el decreto, como toda ley, es bastante preciso, es bastante específico, no profundiza en usted, profesor, debe hacer estos cambios determinados. Eso está en las orientaciones. Y también por eso hemos decidido hacer esta charla para un poco hacer esa bajada al quehacer docente, que sabemos que es ajetreado, ¿no? Siempre. El primer cambio, bueno, no sé si cambio es, pero en realidad se explicita en el decreto, está en el artículo 4, en el cual se nos indica que la evaluación tiene 2 usos, no excluyentes entre sí. De esto hablé en la charla anterior, que sigue disponible en nuestro fanpage, pero quiero retomarlo brevemente. Nos dice que la evaluación tiene un uso formativo y un uso sumativo, pero que estos usos no son excluyentes entre sí. ¿Qué significa eso? Que la evaluación se puede ocupar de manera formativa para hacer diagnóstico y monitoreo del aprendizaje, que de esto hablé en la charla anterior, o también de manera sumativa. Y cuando ocupo la evaluación de forma sumativa, estoy certificando un logro al término de un proceso de aprendizaje. Es cuando yo califico y pongo la nota al libro que llamamos, ¿cierto? ¿Por qué no excluyentes entre sí? Porque cuando, por ejemplo, yo aplico una evaluación que va a redundar en una calificación, puedo eventualmente hacer una buena retroalimentación, tal como hablamos en la charla anterior, y a partir de esa buena retroalimentación voy a generar y voy a tener igual un monitoreo de mi proceso. Desde ahí entonces se torna muy importante que la evaluación sumativa sea enriquecida con la retroalimentación.
que esa retroalimentación también me sirva para tomar decisiones finalmente, porque evaluar no es malo, por supuesto que no, si necesitamos evaluar, necesitamos calificar. Pero lo importante, y como decía en la charla anterior, es que le demos un uso pedagógico a esa evaluación y que realmente conduzca a generar cambios en mi práctica y mejoras que impacten en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, el artículo 4 nos dice que la evaluación tiene dos usos, uso formativo y uso sumativo, y que no son excluyentes entre sí. ¿Por qué no son excluyentes entre sí? Porque una evaluación sumativa, si yo le doy una buena retroalimentación o hago provecho de ella de ese modo, puedo desde ahí ir generando monitoreo, y eso es parte de la evaluación formativa, tal como lo planteamos en la charla anterior. Luego tenemos el segundo cambio en el artículo 5, que es respecto a la exhibición, que ningún estudiante se puede eximir de ninguna asignatura. Teníamos, ¿cierto?, hasta hace un tiempo, que muchos estudiantes con dificultades o necesidades educativas especiales te traían, ¿cierto?, un certificado de neurólogo, de especialista, que pedía exhibición, por ejemplo, de inglés, o pedía exhibición de alguna asignatura de acuerdo a las características del estudiante y a sus capacidades. Sin embargo, ahora el decreto nos dice que ningún estudiante se puede eximir de ninguna asignatura bajo ningún punto de vista. Pero sí, obviamente, se deben implementar las adecuaciones curriculares necesarias para quien lo necesite. ¿Por qué? Porque si tenemos un estudiante con dificultades, por ejemplo, en el área lingüística, que claramente impiden que pueda avanzar exactamente al mismo ritmo que el resto de sus compañeros en inglés, se van a tener que implementar esas adecuaciones curriculares de acuerdo al programa de integración que el colegio tenga, de acuerdo si trabaja con educadora diferencial, etcétera, de acuerdo a evaluación diferenciada. Todo eso se debe implementar, pero ya no existe la exhibición como tal. Por lo tanto, todos nuestros estudiantes van a tener que estar rindiendo, por así decirlo, en todas las asignaturas. ¿Con adecuaciones curriculares si lo necesitan? Por supuesto que sí, pero deben estar en todas las asignaturas. No hay exhibición para ningún estudiante. Ya, ese es el segundo cambio consignado en el artículo 5 del decreto vinculado a la exhibición. El tercer cambio, y el que a mi juicio es uno de los más sustanciosos, está consignado en el artículo 9. El artículo 9 nos dice que el número de calificaciones de una asignatura debe ser coherente con la planificación. ¿Qué significa eso? Que ya no tenemos la limitante de X horas de clases es igual a X calificaciones. No sé si se acuerdan de eso. Ahora, el número de calificaciones lo determinamos de acuerdo a nuestra planificación y a nuestro proceso de evaluación formativa, que, como decíamos en la charla anterior, me va a permitir monitorear de qué manera están aprendiendo mis estudiantes, si debo acelerar el ritmo de aprendizaje, si debo disminuir el ritmo, si debo enseñar algo de forma distinta nuevamente, etc. Por lo tanto, el número de calificaciones debe ser coherente con la planificación. ¿Por qué? Porque finalmente responde al objetivo primordial del decreto 67, que es darle el mayor uso pedagógico posible a la evaluación. Y si tenemos un número de calificaciones con el que hay que cumplir, no estamos adecuando a la realidad de cada asignatura, ¿cierto? Desde ahí entonces surge esta idea de que podemos tener un número de calificaciones de acuerdo a cada asignatura, independiente del número de horas. Desde ahí entonces tenemos también que el decreto sugiere, y esto queda más de manifiesto en las orientaciones, que las calificaciones pueden tener ponderaciones diferentes. ¿Por qué? Porque el promedio aritmético entre todas las calificaciones de la asignatura ha demostrado que no es un medio del todo eficiente para demostrar los logros de los estudiantes. Por lo tanto, también nos dice el decreto que ninguna calificación puede tener una ponderación superior al 30% anual. Las ponderaciones, o sea, el valor que vamos a asignar a cada calificación es anual. Por lo tanto, desde ahí surge la interrogante respecto a qué pasa, por ejemplo, con las pruebas de nivel, qué pasa con las pruebas de síntesis, ¿cierto? Que si cuando veíamos nuestro panorama anual, efectivamente podían tener un peso mayor a 30% anual, dependiendo del colegio y de los reglamentos de evaluación. Por eso surge también el hecho de que los reglamentos de evaluación deben estar, ¿cierto?, actualizados con el decreto 67. Por lo tanto, desde ahí, nosotros como docentes tenemos la libertad
en diálogo con UTP y siendo informado oportunamente a los estudiantes, de decidir qué ponderación le vamos a asignar a qué calificación. Por ejemplo, tú puedes asignar un 10% a una exposición oral, un 10% anual, recordemos que es el valor anual, el que aparece consignado en el decreto. Un 5% a las autoevaluaciones, si es que estas están consignadas, por ejemplo, en forma institucional. Y desde ahí, en ese contexto, ninguna calificación puede ponderar más allá del 30% anual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente el 30% es un peso bastante grande para una sola calificación, para una sola oportunidad. Recordemos que también el decreto nos dice que tenemos que evaluar calificadamente, redundando en una calificación, solo aquello que los estudiantes tuvieron oportunidad de aprender. Por lo tanto, finalmente la calificación se torna algo distinto de la evaluación en función del decreto. Y finalmente, la otra modificación que inserta el artículo 9 es que podemos, es cierto, hacer modificaciones en estas notas en forma oportuna, informadas a los estudiantes en forma oportuna y en diálogo con UTP. Por ejemplo, supongamos que yo había decidido para este semestre tener 4 calificaciones, pero me doy cuenta con mis evaluaciones formativas y sumativas que no puedo poner esa cantidad de calificaciones porque mis estudiantes necesitan subsanar, por ejemplo, competencias de base. Desde ahí surge la necesidad entonces de disminuir la cantidad de calificaciones. Por ejemplo, ¿eso se puede hacer? Sí se puede hacer, en diálogo con la unidad técnico-pedagógica de tu colegio e informando en forma oportuna a los estudiantes. ¿Por qué? Porque desde ahí entonces no podemos, ¿cierto?, ser poco transparentes con nuestros estudiantes, ¿cierto? Porque no podemos decir, mira, ¿sabes qué? Hoy día en realidad decidí que no voy a poner esta evaluación. No, eso no lo podemos hacer. Se debe informar oportunamente a los estudiantes y siempre en diálogo con la unidad técnico-pedagógica de tu colegio, ¿ya? Entonces, ese es el cambio que inserta el artículo 9. Luego tenemos el artículo 11 que inserta el cambio que ha traído como mayor repercusión mediática, que tiene que ver con la promoción y la repitencia, ¿cierto? El artículo 11 es el que habla de la promoción y la repitencia. El artículo 11 nos dice que si bien siguen permaneciendo exactamente los mismos requisitos para ser promovido, que tienen que ver si tienes 2 asignaturas con nota bajo 4, ¿cierto? Tienes que tener promedio 5, etcétera, lo que conocemos desde siempre. Pero nos dice el artículo 11 que se debe analizar la situación de todos los estudiantes que no cumplan con esos requisitos de promoción, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la situación de cada estudiante en situación de repitencia debe ser analizada. ¿De qué manera debe ser analizada? Bueno, recordemos que los reglamentos de evaluación de cada colegio, ¿cierto?, deben consignar e incorporar las directrices del decreto 67 para ver cómo se aplican estos cambios en forma institucional. Desde ahí entonces surge la necesidad de que para analizar la situación de cada estudiante que no esté siendo promovido, se debe elaborar un informe de ese estudiante. Y ese informe, de acuerdo a lo que indica el decreto, debe ser elaborado por el profesor jefe y la unidad técnico-pedagógica en torno a 3 aspectos generales. El primero, evidencia del avance del aprendizaje de ese estudiante en específico. Por eso se hace tan importante la evaluación formativa, como hablábamos en la charla anterior. Tener evidencia de la evaluación formativa me va a servir como argumento para, ¿cierto?, la promoción o repitencia del estudiante. Luego, ese informe tiene que tener también la brecha o la magnitud de la brecha entre el aprendizaje de este estudiante que eventualmente no está siendo promovido y el resto de su curso, ¿ya? Y finalmente tiene que tener este informe las consideraciones socioemocionales. ¿Qué significa eso? Si el estudiante realmente va a sentirse cómodo, va a estar bien si él es promovido o si repite. Para esto necesitamos mucha evidencia de que el estudiante haya sido derivado, por ejemplo,
a especialista, si el estudiante, no sé, tiene, por ejemplo, informes de que está con depresión por sus bajas notas, etc. Por lo tanto, desde ahí, este informe debe ser confeccionado por el profesor jefe en conjunto con la unidad técnico-pedagógica y siempre, recuerden, de acuerdo a los lineamientos del reglamento de evaluación de su colegio, pero esta responsabilidad recae sobre el profesor jefe, ¿ya? Entonces, con este informe se va a tomar la decisión. Y la decisión son dos decisiones, por así decirlo. Repitencia con acompañamiento o promoción con acompañamiento. Porque si el estudiante va a repetir, el colegio tiene que informar medidas a los padres apoderados, al padre o apoderado de este estudiante en específico, informar qué medidas de acompañamiento van a haber para esa promoción o informar qué medidas de acompañamiento van a haber para esa repitencia. Por lo tanto, la repitencia ya no es automática. ¿Puede repetir un estudiante? Sí, pero con acompañamiento. Y para tomar esa decisión tenemos que elaborar este informe que debe tener abundante evidencia de lo que se hizo y no se hizo con el estudiante a lo largo del año. Lo cual se está tornando complejo obviamente en el escenario actual, pero apenas se vuelva evidencia de todo, porque ahora ya no existe esto de que el estudiante repite y pucha, repitió y fin. No es así. Tienen que haber medidas de acompañamiento. Entonces, desde ahí la práctica de aula, ¿cómo cambia la práctica de aula? Nosotros como consultora CIEMAX proponemos 4 ejes de cómo cambia la práctica docente desde el decreto 67. El primero, desde la apropiación curricular, porque está el foco en las habilidades generales. El decreto nos dice, y también las orientaciones para su implementación, que solo hay que evaluar con calificación lo relevante. ¿Qué significa eso? Aquello que para mi grupo curso es relevante, y desde ahí eventualmente se pueden hacer priorizaciones de objetivos de aprendizaje, que es lo que se va a tener que hacer sin duda luego de esta gran pausa que se está haciendo del año escolar. Desde ahí nosotros como consultora CIEMAX, ¿cierto?, promovemos el foco siempre en el desarrollo del pensamiento, y desde ahí, por lo tanto, el foco está en habilidades y no en contenido, sino que en habilidades generales. Desde el diseño didáctico, que es el segundo eje de cómo cambia la práctica de aula, el foco se va hacia las experiencias de aprendizaje. Vamos a hablar en una próxima charla sobre los escenarios auténticos de evaluación. Es importante que la evaluación para los estudiantes se torne una oportunidad motivadora para seguir aprendiendo más. Por lo tanto, en ese contexto surge la implementación de la evaluación auténtica o en contextos auténticos, para lo cual, ¿cierto?, tenemos que ir un poco cambiando nuestra forma de evaluar. Esto lo vamos a hablar en otra charla de este mismo ciclo, ¿ya? Desde la implementación en aula, entonces, el foco está en el monitoreo. Tal como señalé en la charla anterior, la evaluación formativa de monitoreo es fundamental, es crucial. Tener, ¿cierto?, siempre un monitoreo constante y permanente. Recuerden las preguntas de base que señalé en la charla anterior, que están en el material que me van guiando este ajuste. Y desde la comunidad siempre el foco en la claridad y la transparencia de la información. Por lo tanto, la información de las calificaciones es crucial que sea clara y transparente. Si se van a hacer modificaciones en la ponderación de las evaluaciones, estas deben estar informadas. Deben estar también consignadas en el reglamento de evaluación, porque recordemos que todos los reglamentos de evaluación de los colegios de Chile debían estar, ¿cierto?, modificados con estas incorporaciones del decreto 67. Entonces, desde estos focos, volvemos a la idea de que el propósito primordial del decreto 67 es darle el mayor uso pedagógico posible a la evaluación. Y por eso se apunta a fortalecer las instancias de evaluación formativa, para que éstas sirvan para hacer un monitoreo permanente y estar siempre viendo los ajustes necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que recordemos que una cosa es el proceso de enseñanza, como yo enseño, y algo muy distinto es el proceso de cómo mis estudiantes están aprendiendo. Por eso en la charla anterior, que fue la primera charla, y que está disponible aún acá en nuestro fanpage, ¿cierto?, hablé mucho sobre la importancia de la evaluación formativa, porque el foco tiene que estar en cómo ir ajustando este proceso
y de qué manera yo puedo generar un proceso de enseñanza que va a redundar necesariamente en aprendizaje. Y desde ahí vamos a transitar un poco a lo que anticipé la charla anterior, que tiene que ver con los conceptos de proceso, progreso y producto. Se vuelve muy importante transitar en nuestra evaluación no solo hacia el producto, que es lo que el estudiante hace al término de un proceso, ¿cierto? Sino que también podemos evaluar proceso y progreso. Desde ahí entonces vamos a decir que la evaluación de proceso es cómo van aprendiendo mis estudiantes. Y ahí, ¿qué es lo que vamos? La participación en clase, las entregas a tiempo y si cumple con materiales, por ejemplo. Son solo ejemplos, ¿cierto? Cada uno lo va a adecuar a su realidad de asignatura. Desde ahí es muy importante que la evaluación de proceso también me permita hacer ajustes en mi planificación y en mi proceso de enseñanza, porque me permite ver de qué forma las instancias de enseñanza que yo estoy aplicando, mi estrategia, mis técnicas realmente promueven la participación en clase o mis estudiantes no participan porque no quieren. Y desde ahí surge también la necesidad de quizás añadir nuevas técnicas y nuevas estrategias para promover la planificación, ¿cierto? Y la participación de mis estudiantes. El foco en el progreso. ¿Cómo medimos el foco en el progreso? ¿Qué significa evaluar progreso? Significa evaluar cuánto han avanzado mis estudiantes en camino al logro de los objetivos de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Aplicar evaluaciones intermedias de avance, no solo al término de la unidad, evaluar a la mitad de la unidad también, o cuando ya hemos transitado, cuando terminamos una unidad, por ejemplo. Desde ahí, entonces, es fundamental también ir evaluando de que el avance, no solo el producto, no solo el final, sino que también el progreso. Y para eso podemos, por ejemplo, emplear evaluaciones de preguntas cerradas o abiertas con rúbrica, ¿ya? Porque desde ahí se vuelve fundamental tener en cuenta que mis estudiantes están progresando y no solo evaluar al final. Y finalmente el producto, que es lo que la gran mayoría de los docentes, ¿cierto?, evaluamos, que es qué logran saber o qué logran saber hacer nuestros estudiantes al término de un proceso determinado de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación suele ser sumativa, ¿cierto? Y sugerimos, ¿cierto?, ir incorporando poco a poco la auto y la coevaluación con ponderación. En la charla anterior hablé largamente sobre cómo ir poco a poco dando instancias de auto y coevaluación a nuestros estudiantes para que vayan un poco desarrollando su pensamiento crítico, su capacidad crítica y su capacidad de autorregulación también. Por lo tanto, en la evaluación del producto se vuelve fundamental que nuestros estudiantes puedan hacer auto y coevaluación con una ponderación aunque sea pequeñita. Y ahí de a poco, ¿cierto?, se puede ir avanzando y progresando hacia, por ejemplo, que nuestros estudiantes apliquen luego una rúbrica de autoevaluación. Podemos partir con una lista de cotejo, continuar con una escala de apreciación y avanzar hacia una rúbrica, de forma tal que también de manera institucional nuestros estudiantes se vayan empoderando del proceso de auto y coevaluación y no sea algo que haga un docente en forma aislada en su asignatura. Entonces, los conceptos de proceso, progreso y producto orientan también los momentos en los cuales aplicamos evaluación y ya sea esta calificada o no, y desde ahí poder hacer los ajustes necesarios y pertinentes a nuestra planificación y también a la cantidad de calificaciones que vamos a poner. ¿Ya? Recuerden que el material de esta charla, el material de apoyo, va a estar disponible para descargar en la cajita de comentarios. ¿Ya? Así que, en general, volviendo a nuestro tema, la noción de proceso, progreso y producto está íntimamente vinculada al decreto 67, porque nos lleva a la modificación de cómo mis prácticas de enseñanza redundan necesariamente en aprendizaje de mis estudiantes. Ahora voy a contestar las preguntas que me han enviando en orden. Primera pregunta, ¿aplica la exhibición a religión? El decreto se refiere más que nada a las asignaturas que conducen al cálculo de promedio. Por lo tanto, si religión no tiene promedio, si un estudiante se puede eximir. Porque recordemos que el promedio de religión o las calificaciones no son numéricas, sino que redundan en un desempeño, MB, B, etc.
¿Quién decide sobre el informe de repitencia y promoción de acompañamiento? El Consejo Escolar. ¿Va? El Consejo Escolar, compuesto por representantes de la comunidad escolar, y desde ahí es crucial tener entonces ese informe con evidencias de estos tres aspectos que mencioné. ¿Es obligatorio hacer evaluaciones con ponderaciones o es optativo de acuerdo a la realidad de cada establecimiento? Bueno, la verdad es que más allá de que el decreto sea obligación aplicarlo, recordemos que siempre la norma para mi colegio y mi realidad particular va a ser el reglamento de evaluación. El decreto indica que debiésemos progresar hacia la ponderación, pero sin perjuicio de ello, esto también tiene que estar consignado en el reglamento de evaluación, y el reglamento de evaluación debe estar modificado de acuerdo al decreto. Si no está en tu reglamento de evaluación, no se aplica entonces para tu establecimiento. ¿Puede la evaluación formativa transformarse en una calificación? Por supuesto que sí. Podemos recolectar, por ejemplo, evidencias clase a clase, poner un promedio de evaluaciones formativas, por ejemplo, y asignarles una ponderación. ¿Cómo evidencio la brecha entre el estudiante y el resto de su curso? Esta brecha, obviamente, para evidenciarla, vamos a necesitar evidencia. Calificaciones, evaluaciones formativas, hoja de vida, etcétera. Por lo tanto, es esencial poder tener esa evidencia evaluativa durante el semestre, durante el año, para poder ver, por ejemplo, si tu estudiante en todas las evaluaciones de nivel, por ejemplo, o estandarizadas, sigue rindiendo exactamente igual que al inicio del año. Realmente hay una brecha considerable entre él y el resto de su curso. Pero esta evidencia solo la podemos tener si hemos ido, ¿cierto?, teniendo evaluaciones formativas o sumativas, si hemos ido dejando con evidencia de las derivaciones del estudiante, etc. ¿La evidencia de evaluaciones formativas se puede ir reuniendo en un portafolio para ir monitoreando el avance o no del estudiante? Por supuesto que sí, podemos hacer evaluación formativa mediante portafolio. Los portafolios son colecciones de desempeño de nuestros estudiantes y ese portafolio puede tener una nota al término del semestre, de la unidad, etc. Pero por supuesto que sí. ¿La repitencia por asistencia sigue vigente? Sí, sigue vigente la repitencia por asistencia, eso está en el decreto. ¿Cómo se relaciona la apropiación curricular al elegir objetivos relevantes con respecto a CIMSE y PSU? Recordemos también que CIMSE y PSU están también transitando hacia las habilidades. No solamente está transitando la apropiación curricular de los docentes, sino también estas pruebas, y por lo tanto es fundamental que tengamos los temarios de estas pruebas y los objetivos a los cuales apunta CIMSE y PSU. Estos suelen ser publicados y estar disponibles antes de la toma de estas pruebas, ¿cierto? Pero finalmente, siempre también CIMSE y PSU están articulados en torno a habilidades, ¿ya? Y en torno a habilidades bastante generales, más que a contenidos específicos. ¿Los informes se elaboran solo para estudiantes con riesgo de repitencia? Sí, solo para estudiantes con riesgo de repitencia. El estudiante que no cumpla con los requisitos de promoción son los de siempre, que si tiene una calificación bajo 4, debe tener promedio 4.5, si tiene 2 calificaciones bajo 4 promedio, debe tener promedio sobre 5. Solo para esos estudiantes en situación de repitencia se debe confeccionar un informe. ¿Cómo contextualiza este decreto la pandemia? Bueno, el decreto, por lo tanto, tiene de hecho un artículo donde dice que se puede modificar la cantidad de calificaciones de manera oportuna, en diálogo con UTP y con los estudiantes. Por lo tanto, el decreto, al final, uno de sus últimos artículos, no recuerdo el número en este momento, habla precisamente de que toda modificación se puede hacer siempre y cuando se haya informado oportunamente a los estudiantes y se haga en diálogo con la unidad técnico-pedagógica. ¿Cuál es la consideración que se tiene de este proceso con niños con espectro autista? Se reformulan los instrumentos, se deben aplicar las adecuaciones curriculares que se han aplicado siempre. Si en tu colegio hay adecuaciones curriculares, hay un equipo PIE, se sigue trabajando exactamente del mismo modo. Ya no, de hecho eso aparece en el decreto. Más allá de que no haya exhibición, sí tienen que aplicarse las adecuaciones curriculares de acuerdo a las necesidades del estudiante. ¿Qué prevalece si un colegio aún no realiza un reglamento de evaluación? Pero los colegios deben tener un reglamento de evaluación. Ya todos los colegios deben tener un reglamento de evaluación y es la agencia de calidad quien fiscaliza que esos reglamentos de evaluación estén adecuados al decreto. Si no hay reglamento, o sea, lo que sería muy extraño, o sea, aplican las normativas del decreto, pero el colegio debe tener un reglamento de evaluación.
¿Cómo aplica el decreto en situaciones de ruralidad con escuelas multigrado? Aplica exactamente igual, no, porque el decreto te da mucha libertad para que tú puedas ir ajustando la cantidad de calificaciones de acuerdo al progreso de tus estudiantes, por lo tanto hay que tomarse de esa flexibilidad también. Esa flexibilidad se da perfectamente en una escuela multigrado donde eventualmente vas a tener 3, 4, 5 estudiantes en 5 niveles distintos, por lo tanto, sí se puede aplicar y la confección de un informe de promoción para ver promoción o repitencia es exactamente igual. ¿Qué rol cumplen los equipos de convivencia en el decreto? Bueno, desde ahí, entonces, los equipos de convivencia escolar no aparecen consignados en el decreto en forma explícita. Sin embargo, toda vez que forman parte de la comunidad escolar, obviamente, ¿cierto?, deben tener una participación en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las consideraciones socioemocionales, que tienen que ver con la decisión de promover o no a un estudiante. Por ejemplo, si para un estudiante determinado lo pone en riesgo de bullying el hecho de quedar repitiendo, obviamente ahí el equipo de convivencia tiene que dar sus consideraciones al respecto. Las consideraciones de orden socioemocional están contempladas por el decreto para el informe que se realiza de los estudiantes que no cumplen con los requisitos de promoción. ¿Deben realizarse los informes con el equipo PIE? Por supuesto que sí. Si hay un equipo PIE en el colegio, por supuesto que este debe participar, pero en el decreto solo se consigna profesor jefe y unidad técnico-pedagógica. Sin perjuicio de ello, los colegios con equipo PIE obviamente le deben dar un rol ahí, sobre todo en lo contemplado a las adecuaciones o a las especificidades que eventualmente no maneje el profesor jefe, porque son de un área que escapa a su conocimiento, porque el profesor jefe suele ser, por ejemplo, un profesor de lenguaje o de matemáticas que eventualmente no se va a manejar tanto como el equipo PIE en cuanto a las dificultades de un estudiante en particular. ¿Se puede hacer evaluaciones formativas y asignarles una nota? Sí, pero recordemos que también el decreto y las orientaciones para su implementación nos indican que solo debe ser calificado aquello que los estudiantes tuvieron oportunidad de aprender y que no todo puede ser calificado. ¿Podemos hacer evaluaciones que no redunden en calificación? Por supuesto que sí. ¿Puede ser todo calificado? No, porque solo vamos a calificar lo que es considerado relevante y lo que los estudiantes tuvieron oportunidad de aprender. Desde ahí es fundamental entonces que ahora, al regreso de este proceso, de esta gran pausa, se hagan las adecuaciones curriculares también pertinentes, porque no podemos calificar aquello que no tuvieron oportunidad de aprender todos los estudiantes. Desde ahí entonces, porque finalmente el decreto, todas las disposiciones del decreto y todos los artículos del decreto conducen a la idea de que todos los estudiantes deben tener oportunidad de aprender y que además deben motivarse por aprender. En la próxima charla vamos a estar hablando de los escenarios de evaluación en el marco de esta nueva normativa vigente. ¿Qué significa esto? Como les decía adelante, la evaluación auténtica. ¿Cómo elaborar evaluaciones que motiven a mis estudiantes a aprender? ¿Cómo elaborar evaluaciones que realmente generen en mis estudiantes la idea de que pueden seguir aprendiendo y que no sea una desmotivación y que realmente sientan que no tienen habilidades para una asignatura en particular? También vamos a estar hablando en la próxima charla, este jueves, sobre el diseño didáctico para la construcción de escenarios de evaluación en el marco de qué diseño didáctico podemos ir cambiando nuestros escenarios de evaluación. Y también vamos a estar hablando sobre los instrumentos a aplicar en el marco de la evaluación auténtica. Porque en el marco de la evaluación auténtica ya no transitamos de la sola prueba de opción múltiple hacia ya lo que sería un desempeño evaluado con una rúbrica, por ejemplo. De qué manera estos instrumentos deben ser claros, transparentes. Así que los dejo cordialmente invitados a ver la siguiente charla el próximo jueves. Vamos a estar hablando en el mismo marco del decreto 67, pero esta vez de los escenarios de evaluación, porque el decreto 67 nos pide que los escenarios de evaluación y las evaluaciones que apliquemos motiven a nuestros estudiantes a aprender más y mejor. Y eso se torna complejo con una prueba solamente de opción múltiple. Por eso surge la necesidad de
elaborar evaluaciones en contextos auténticos. Recordar que el material digital de esta ponencia, toda la síntesis de lo que conversamos, de lo que yo les hablé en esta charla, está para descargar en la cajita de comentarios. Y eso, les queremos agradecer su sintonía, su atención. Los esperamos en la próxima charla, el próximo jueves. No olvidar, ¿cierto?, que seguimos hablando en el marco del decreto 67 y voy a también retomar preguntas pendientes que por razones de tiempo ahora no alcanzamos a cubrir, pero las vamos a retomar la próxima charla, ¿ya? Muchas gracias por la sintonía, esperamos que les haya gustado el material que preparamos, también que les haya servido esta introducción un poco a los cambios que trae la práctica docente el decreto 67 y de qué forma esta se modifica y transita hacia dar cada vez un uso más pedagógico a la evaluación, en línea también con lo que nosotros como consultora CIEMAX promovemos, que es el desarrollo del pensamiento. Muchas gracias nuevamente y que estén muy bien. Nos vemos pronto. Chao, chao.